Oremos. Padre, te alabamos, reconocemos tu poder, tu gloria, el honor que mereces, y por eso nos hemos convenido para reunirnos en este lugar, en tu casa, para ofrecerte nuestra alabanza, nuestra adoración y poder disfrutar, Señor, de lo que tú has hecho, haciendo memoria de las glorias que has traído a nuestras vidas, desde el día en que nos diste el privilegio de conocerte, sabiendo las misericordias que cada día has abierto, sabiendo, Señor, que has traído oportunidades, que has traído tiempo favorable, que has traído, Señor, tiempo de definición, que has traído tiempo de cánticos sobre nuestras vidas, que has traído, Señor, frescura de tu presencia, que has traído, Señor, desafíos a nuestras vidas, y hemos disfrutado, Señor, de la preparación, de la gracia, del reinicio, de la tremenda prosperidad, de la libertad que has traído para que podamos conquistar tu gloria, Señor, sobre este lugar. Te alabamos, te exaltamos y reconocemos, Señor, que cada una de esas glorias reposan sobre nuestras vidas y que esas puertas permanecen abiertas sobre nuestras vidas. Habrá tiempo favorable, habrá tiempo de oportunidad, habrá tiempo de definición, habrá tiempo de gracia, habrá tiempo de prosperidad, habrá tiempo de libertad, habrá tiempo de preparación y habrá tiempo de justicia para tu pueblo. Hoy venimos, Señor, agradecidos, porque sabemos también que hoy abres una nueva dimensión para ver cómo tu pueblo se beneficia de tu gracia, de tu misericordia y de tu presencia. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús, auxílianos con tu palabra y danos, por favor, entendimiento para permanecer en ella. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Puede sentarse. Y yo quisiera compartir un tema con usted que es trascendente también y que debe estar enterado. ¿Usted cree que el Señor Jesús está cerca? El Señor Jesús está más pronto de lo que nosotros podemos concebir. Hoy nosotros vemos, por ejemplo, los conflictos del mundo. Usted se recuerda que en los tiempos del Señor Jesús, los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, cuéntanos un poco de cómo van a ser los tiempos para cuando tú regreses. El Señor le dijo: va a ser como en el tiempo de Noé, va a ser como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y él empezó a explicarles los tiempos y les dijo: van a haber terremotos, van a haber hambres, van a haber guerras, van a haber rumores de guerras. Se va a levantar nación contra nación, se va a levantar reino contra reino, pero ustedes todavía estén tranquilos, porque todavía no es el fin, sino que es el principio de dolores. Llama la atención cuando dice: va a ser como en el tiempo de Sodoma. Y una de las características del tiempo de Sodoma no era solamente el levantamiento de hombre con hombre y mujer con mujer, sino que una de las características de ahí era que había abundancia de pan, y por la abundancia de pan la gente se olvidó del Señor. Le dice a sus discípulos: van a haber guerras, van a haber rumores de guerra, van a haber levantamientos entre naciones, entre reinos. Y usted sabe que la guerra es una industria. La guerra, las guerras mienten.
Hoy en el mundo hay guerras y mienten de una manera tan exagerada, porque ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo maté por robar. Hay un escritor que se llama Eduardo Galeano que dice: las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo maté por robar. Las guerras invocan nobles motivos para justificarlas. Algunas guerras invocan la paz. Algunos otros invocan la civilización, la defensa de la civilización. Algunas otras guerras promueven y dicen: es que estamos en guerra por el progreso. Algunas otras dicen: por la democracia. Aún con toda esa mentira, todavía aparecen los medios de información inventando una serie de enemigos invisibles. Ahí está, mire. Y han convertido al mundo en un gran manicomio y en un inmenso matadero, dice. La guerra es una industria en la cual el mundo que se involucra en ella no está viendo el bien del hombre, sino está defendiendo sus intereses egoístas, individualistas como naciones. Y eso no lleva más que a una situación en la cual crean una guerra ofensiva, los otros crean una guerra defensiva. Algunas veces se inventan la insurrección, algunas veces justifican revoluciones. Pero realmente hoy la guerra la llaman también guerra civil, pero nunca hablan de la guerra de intervención. Y hoy el mundo está siendo intervenido por una gran industria que es la guerra. Las Naciones Unidas declararon que la guerra tercera mundial había dado inicio. Y están diciendo: dio inicio la tercera guerra mundial porque ya se involucró la cantidad de países necesarios para decir: hay una guerra mundial. Y nosotros podemos ver que la guerra hoy puede tener beneficios, ventajas y desventajas. Una ventaja, podríamos decir que es, mire, es increíble que la guerra produzca un desarrollo tecnológico acelerado para la humanidad. Y lo tienen como ventaja, y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la Enciclopedia Británica, que la guerra como industria promueve el desarrollo tecnológico acelerado de una nación para competir en el desarrollo armamentista de la manera más sofisticada que pueden alcanzar. La guerra, en sus ventajas para los que la emprenden, promueve ganancias de prestigio, oiga, de prestigio general y particular. La guerra
en los países que avanzan y ganan las guerras, producen en su nación un principio de cohesión y de unidad por altos ideales, pero no justifican ante su nación que están matando inocentes. Nosotros vemos al mundo en este último tiempo preparándose en una gran ofensiva de guerra por un par de atentados. Yo no voy a defender a nadie, pero le quiero dar argumentos para su análisis. 300, no sé cuántos eran los muertos y heridos en Francia. ¿Sí se recuerda? Y hacen una tremenda ofensiva contra Siria, argumentando muchos de los motivos nobles, pero realmente existe que en eso lo que están buscando es ventaja de la guerra. La guerra genera mucho dinero a las compañías de armamentos, de armería, y también a los bancos que dan el financiamiento para la guerra. Por eso la enciclopedia considera desde el punto de vista de la definición de la guerra como una industria de alto porcentaje de rentabilidad. Entonces, mire, hermano, en desventajas podríamos decir que hay vidas inocentes. Miramos a niños en una condición muy lamentable, lo que nos logran mostrar. Hay una destrucción de las infraestructuras horribles. La gente que ataca y los atacados al finalizar las guerras terminan traumados, desadaptados a la sociedad. Las naciones vencidas se quedan en un retroceso de desarrollo económico y de servicios básicos. La economía se queda eclipsada. Y note qué interesante es la situación del mundo actual. Le quiero contextualizar el mundo un poquito. Se levanta Francia y van en pos de los movimientos que ellos le llaman de ISIS en Siria. Pero no es más que la clasificación de una guerra económica, política y religiosa. En la guerra religiosa está viendo usted los levantamientos y que están justificando que matan cristianos, que hacen esto, que hacen lo otro. Pero la guerra está matando a más inocentes. La justificación la están llevando el mundo natural. El hombre natural está llevando la justificación de la guerra. Cuando hablo de hombre natural, estoy hablando del hombre que no conoce a Dios. Porque el hombre que conoce a Dios es un hombre espiritual. Y en este contexto del mundo, la economía también está siendo atacada. Los políticos están en su guerra, la economía está en la guerra, la religión está en la guerra. Tiene que surgir un líder que pueda unificar los tres poderes del hombre: la economía, la política y la religión. Creo en Cristo Jesús. Pero el mundo, como está gobernado por hombres naturales que no conocen ni no temen a Dios, se confían entre sí mismos sus pactos. Israel, cuando tenía penas de la esclavitud, tenía aquella ansiedad de que lo podía atacar a los asirios o los sirios ahora, que lo podía atacar Babilonia. Entonces no se tenía confianza. Entonces aparece
un mensaje de Jeremías en el capítulo 17, en el verso 5, y dice la versión la versión del lenguaje sencillo dice: lo voy a leer esta de las Américas. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta a su corazón. Le quiero leer esta versión que yo tengo. Cuando está hablando del hombre, Adán, en la primera palabra, está hablando de un hombre caído. Y cuando está hablando del otro hombre, está hablando de un hombre que tiene pacto. O al revés, el primero tiene pacto y el segundo no tiene pacto. Entonces dice: maldito el hombre que teniendo a Dios confía en el hombre. Eso es lo que está diciendo. Hay una maldición para el hombre natural que, sabiendo que está Dios, no confía en Dios. En el mundo van a haber mucho más conflictos de lo que el Señor está diciendo. Vamos a ir a un deterioro de las sociedades, a la pérdida totalmente del valor de la vida. Entonces está diciendo: el hombre que tiene a Dios, tiene pacto, y confía en el hombre que no tiene Dios, está caminando hacia la maldición. Nosotros no somos del mundo ni confiamos en el mundo, porque ahí está la gente que no tiene pacto con Dios. El Señor le sigue diciendo en el verso 6: son como las espinas del desierto, que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece, dice. En el verso 7 dice: pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Miren lo que dice el Señor, así dice el Señor: benditos sean aquellos que solo confían en mí. En el verso 8: son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. El Señor estaba marcando una diferencia y está diciendo que usted, como hijo de Dios, que tiene un pacto, tiene un nuevo pacto por medio de Jesucristo con Dios, con el Padre, no puede fijar su esperanza en los hombres de este mundo, porque los hombres de este mundo vienen a ser insensibles y no están buscando defender los derechos, las oportunidades, la benevolencia a los hombres. Están buscando en su avaricia enriquecerse más y más y más. Entonces el Señor está diciendo: van a ser benditos los que confían en mí. Son benditos los que confían en mí. Son árboles fructíferos. Son árboles, son gente que vive junto a las aguas. Son aquellos que no les afecta el calor. Pero ustedes no se crean buenos, dice. Dice el verso 9: ustedes se creen buenos, pero son malos, mentirosos y no tienen remedio, dice. Yo le estoy leyendo la versión de, ¿qué le dije? Lenguaje sencillo. Más engañoso es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? En el verso 10 dice: solo yo el Señor,
Solo yo. Mire cómo dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y me gusta esta versión que le estoy leyendo, el lenguaje sencillo, porque dice: solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Dice. Qué tremendo, hermano. Usted no está entre ellos. Usted tiene un nuevo pacto con Jesucristo, o por medio de Jesucristo. Usted está no entre el hombre natural que no conoce a Cristo, porque el hombre natural no tiene amigos, tiene intereses. Cuando entrevistan al jefe de Estado, al secretario de Estado, en una oportunidad de los Estados Unidos, le preguntan: ¿cuáles son sus países amigos en el mundo? Y él contesta, dice: los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Por eso dice el Señor: yo sé lo que piensan. Yo, el Señor, sé muy bien lo que piensan. Los castigaré por su mala conducta. Verso 11 dice: se vuelven ricos haciendo trampa, perderán sus riquezas y cuando menos lo esperen me buscarán en su propia miseria. Dice. De plano que Jeremías, cuando ya vio esa cosa tan seria que estaba diciendo de la realidad mundial y la realidad de la gente, dijo en el verso 12: yo, Jeremías. Mire cómo dice el verso 12: trono de gloria, enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Dice. Óigame. Jeremías, cuando ve la condición de los hombres, dice: el templo donde tienes tu trono, desde un principio está en lo alto y es un lugar muy hermoso. Dice. Entonces él está diciendo: si miro hacia los hombres, yo estoy viendo destrucción. Si miro hacia los hombres que no te conocen, estoy viendo guerras. Si miro hacia los hombres que no te conocen, estoy viendo no más que trampas y engaños. Pero si me volteo a verte, yo sé que tu altar está en alto. Yo sé que tu lugar es hermoso. Y yo sé que tu santo templo está en alto. ¿Cuántos tienen en alto el nombre del Señor? En alto. La maldad de los hombres va a aumentar todavía más. Pero en medio de esa maldad, el mundo está entrando en la guerra política, en la guerra económica y en la guerra religiosa. Y en cuanto a la guerra religiosa, es sutil, porque está diciendo: no importa, tengamos una amistad social. La amistad social se traduce como movimiento ecuménico. No importa en qué crees, lo importante es que estemos en paz. Las normas de convivencia humana. Respeta aunque no compartas. Esa es la norma de convivencia. No es eso lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Usted quiere ser enemigo de Dios? Hágase amigo del mundo. Pero el mundo va hacia la destrucción. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le está diciendo: en los últimos tiempos se van a levantar hombres blasfemos, egoístas, ególatras, o sea, amadores de sí mismos,
y da 18 características de los hombres de los últimos tiempos. Y no estamos perdidos en identificar con mucha ciencia la característica de las sociedades actuales. Cuando Jeremías está viendo, cuando Ezequiel están viendo por medio del Señor, eso, podríamos ir a lo que Pablo le dice a Timoteo y le dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, serán ávaros, serán jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Miren el verso 3: sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Y el verso 4 todavía como que uno estuviera pasando lista, ¿va? Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Las características son 18 características. Está diciendo: los hombres no han entendido la regeneración que les envié por medio de Jesucristo. Sabiendo el Señor con tiempo que el hombre, no todos le iban a poner atención al proceso de la regeneración al cual llamaba la humanidad. Él todavía escribe a través de Ezequiel 36:26. Además dice: yo les voy a dar un corazón nuevo. Pondré en un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. 36:26. Dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Usted sabe que nos llamaron del mundo para pasarnos al reino, pero en ese proceso de transición hay que quitar esa estructura que la sociedad ha hecho de hombres violentos, implacables, amadores de sí mismos, egoístas, jactanciosos, que llevan no más que a enfrentarnos los unos a los otros, a la guerra. El Señor en el proceso de regeneración está diciendo: yo les voy a cambiar su corazón. Yo les voy a quitar ese corazón endurecido. Yo les voy a dar un corazón sensible. Porque en el verso 27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. En este proceso de regeneración es impresionante. Que Pablo lo escribe en Efesios capítulo 2, verso 2, y nos está diciendo: en los cuales, en esas durezas, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire el verso 3: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La gente que no ha conocido al Señor va en pos de las guerras, va en pos de avivar
lo que el Señor está hablando. Pero para nosotros que somos sacados del mundo para poder traernos a la luz, dice tremendo esto, mire hermano, porque usted y yo no hemos tomado posesión de lo que nos dio el Señor. Pero cuando usted revisa Romanos 8:10, Romanos capítulo 8, verso 10, dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Porque lo que está diciendo cuando está hablando de los hombres del tiempo actual en el mundo, está hablando de hombres carnales, hombres que viven según la carne, no según el espíritu. Por eso en el verso 6 está diciendo: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Verso 7: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, dice. Y en las guerras a veces van y se matan en el nombre de Dios, pero desconocen la norma de Dios. ¿Cuántos quieren bendición, hermano? Podríamos decir entonces en este momento que el mundo no se debe parecer a usted ni usted al mundo. Podríamos decir en este momento que del mensaje que usted no tiene ni debe tener las características de los hombres que van a marcar los últimos tiempos en función del deterioro del mundo, sino que debe tener la característica de un hombre con un corazón sensible a la palabra de Dios. La característica de un hombre que tiene esperanza no en los hombres, sino en Dios. La característica de un hombre que tiene pactos y promesas por recibir todavía de parte de Dios. La característica de no depender de que las dádivas del hombre le puedan dar, sino de lo que Dios puede poner al alcance suyo a través de su presencia. El asunto es que entre ese hombre natural del mundo que está marcando los últimos tiempos y también en los hombres de Dios y mujeres de Dios de este tiempo, que están saliendo del mundo y están transicionando para poder recibir las bendiciones de Dios, necesita avanzar y madurar en su proceso para conocer a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Éfeso, les dice en el capítulo 1 y en el verso 16 creo que está: yo estoy agradecido con Dios porque ustedes se aman los unos a los otros. No dejo de dar gracias por vosotros, mire, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Mire el verso 17: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, está diciendo Pablo: yo me alegro que ustedes crezcan en el amor entre unos y otros.
Yo me alegro que en ustedes hayan dones, pero yo ruego que venga revelación, que venga espíritu de sabiduría para que conozcan mejor a Jesucristo, para que marquen la diferencia entre los que están en el mundo y en el proceso de transición ustedes avancen en conocer a aquel que se ofreció en la cruz para salvarnos de la condenación del mundo, para que no seamos condenados con el mundo. Usted ya no va a ser condenado con el mundo, porque dice en 1 Corintios 11, está diciendo que incluso cuando participamos de la Santa Cena, que lo hagamos correctamente para no ser juzgados con el mundo o condenados con el mundo, porque el mundo tiene su propio juicio. Pero a usted le abrieron puerta de misericordia y no le van a juzgar juntamente con el mundo. Eso es tremendo. Pero Pablo está preocupado cuando le está escribiendo a los de Éfeso. Le está preocupado porque está diciendo: miren ustedes, como que la transición no se está dando muy rápido ni muy bien. Como que la caracterización de ustedes en lo que son de Cristo y los que son del mundo, como que no se marca mucho todavía. Y se queda viendo a la iglesia de Corinto y mira todavía a los de Éfeso. Le está diciendo: yo estoy contento porque se amen, yo estoy contento porque siguen la palabra, pero todavía ruego que venga mayor revelación para que tengan sabiduría y que puedan conocer más a Jesucristo. Pero está viendo a los de Corinto y está diciendo como que se parecen más al mundo que a los cristianos nacidos de nuevo. Hoy es un tiempo en que la iglesia tiene que entrar en fuertes puntos de definición, porque no tiene por qué parecerse absolutamente en nada al mundo. Pablo le escribe a los de Corinto. Pensó que ya habían avanzado para enseñarles cosas mayores. En el capítulo 3, en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, verso 1, les dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice. Un niño es caprichudo, es rebelde, quiere las cosas como él quiere, cuando él la quiere, porque es niño. No entiende todavía. Pablo iba con la intención de hablarles y explicarles cosas tremendas, y ellos habían pleitos entre ellos. Entonces decían: ustedes no están espirituales, ustedes están carnales. Creo que es en el verso 2. Yo les tuve que dar a beber leche, dice, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, le dice. Porque se estaban pareciendo más al mundo que a los que tenían un nuevo pacto. Jesús mismo les dice a sus discípulos: yo quiero hablarles algunas cosas, pero no se puede porque todavía no las pueden sobrellevar. Porque estaban en el proceso de transición todavía, de haberlo sacado del mundo al conocimiento de Él. Jesús está diciendo: yo quiero hablarles de cosas más profundas, pero no las pueden sobrellevar porque son carnales, no las van a entender. Se lo voy a explicar de otra manera. Se encuentra con Nicodemo y se ponen en el relajo de explicar el nacimiento de nuevo, el nacimiento del agua y del espíritu. Y el pobre Nicodemo, que era el maestro de la ley, no le entendió nada, y que al final el Señor le dice: y te estoy hablando de las cosas terrenales. ¿Qué harías si te hablo de las celestiales? La iglesia tiene que tomar dimensiones, caracterizaciones
en las que marque la diferencia entre los que son del mundo y los que somos de Cristo. Aunque usted no diga amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Debe marcar la diferencia entre los que son del mundo y los que son de Dios. Porque si se parece mal al mundo, más al mundo, la imagen de Cristo no se está formando en usted. El apóstol Pablo está diciendo: yo sufro dolores de parto, dice Pablo, y anuncia y dice: hasta que Cristo sea formado, la imagen de Cristo sea, o se parezcan más a Cristo. Ay, hermano, lo que pasa es que eso es muy duro. Sí, entre más carnal seas, más duro es. Entre más carnal seas, más explicación le pides a Dios. Pero entre más espiritual eres, más le obedeces a Dios. La gente carnal le pide explicaciones a Dios, y a Dios no se le piden explicaciones. A Dios se le obedece. Y en el transcurso de la obediencia nos explica lo que debemos entender del asunto. Pero el carnal se detiene pidiendo explicaciones. Y el carnal no tiene ninguna forma de agradar a Dios. El Señor Jesús le dice a los discípulos en Mateo 5:20, Mateo capítulo 5 verso 20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Marquen la diferencia. En la versión del lenguaje sencillo le dice: yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino. Qué cuadrado, ¿verdad? ¿Cuántos quieren marcar la diferencia entre los que son del mundo y los que somos de Dios? Cuando usted pueda obedecer la instrucción, le van a entregar la bendición que le corresponde. Y cuando le entreguen la bendición que le corresponde por su obediencia, no se la van a entregar con miseria, se la van a entregar en abundancia. Pero ese pasito de obedecer marca la diferencia para saber cuánto de bendición da en capacidad de recibir su odre. Si ustedes no obedecen más o no son más obedientes que los fariseos y los escribas, ustedes no pueden recibir la bendición del reino. Me llama la atención eso porque si usted recuerda, creo que está en Éxodo 12:35, cuando dice que los hijos de Israel hicieron, ahí está, los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Hermanos, si eran esclavos, ¿cómo les iban a ir a pedir oro y plata? Pero como Dios ya los había tunaciado con todas las plagas, ya no los querían, hermano. Entonces mire, en el verso 36, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que le concedieran lo que pedían, así despojaron a los egipcios. En esta versión que yo le encontré aquí dice el capítulo 12, verso 35, los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos quieren la bendición? ¿Cuándo empieza a verse la bendición? ¿Cuándo arrebata la bendición?
cuando el enemigo le entrega la bendición que le retuvo y se la entrega en abundancia cuando usted obedece. Dice la palabra que obedecieron las instrucciones de Moisés y pidieron como él les dijo. El Señor Jesús les dice: ustedes hasta aquí no han pedido nada porque no saben pedir, dice. Ustedes piden para ustedes como carnales, no piden como espirituales. Piden para sus haciendas, ayunan para sus haciendas, piden para ustedes, no saben pedir. Piden como carnales. Hay que pedir como espirituales para que la bendición se abra. Mire qué tremendo es cuando Elías llega allá con la viuda de Sarepta y le dice: dame a mí primero. Ay, Señor, si yo solo tengo la última porción y el último poquito de aceite. Dame a mí primero, porque dice el Señor que no faltará aceite ni harina hasta que vuelva a llover sobre Israel. Esa era una petición que espiritual, no carnal. Porque si hubiera sido carnal, hubiera llegado y le hubiera dicho: mira, dame la torta que tenés. Eso hubiera sido asalto. Entonces la viuda no hubiera recibido la bendición, ni Elías hubiera recibido. ¿Cuántos quieren la bendición? Obedezca las instrucciones. El hombre espiritual sigue las instrucciones porque recibió un corazón sensible. El hombre carnal no sigue las instrucciones porque tiene su corazón endurecido y va a hacer como él quiere hacer las cosas, no como debe hacer las cosas. Entonces su bendición no llega. Juan capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Eso es carnal. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, el mundo poderoso está metiendo a las sociedades en más pobreza. Pero el Señor ha venido para que los espirituales sean librados de esa mano y que tengan pacto y sean espirituales y en medio de la escasez puedan alcanzar abundancia. Eso fue lo que pasó con Elías. Para que la tengan, primero para que tengan vida. ¿Cuántos quieren vida? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos ha dado a Jesucristo para que tengamos vida en abundancia. Hermano, es que viene la guerra, es que ya hay guerra, sí, hay rumores de guerra, sí, hay y han habido todo el tiempo guerras. Pero el Señor ha venido a tu vida y a mi vida para que tengamos vida y vida abundante. El hombre carnal no tiene vida abundante, pero el hombre espiritual no solamente tiene vida abundante. Mire que dice Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz
¿En qué? En el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Mire, ¿qué es lo que nos tiene que dar el Señor? Porque una de las cosas más fuertes que generan los conflictos mundiales es incertidumbre, es inseguridad. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo el Señor? No tengan miedo, el enemigo vino a hurtar, destruir, matar. Yo les traigo vida, y yo les traigo vida en abundancia. Miren, además de las condiciones que el mundo está creando de inestabilidad, yo les doy vida, pero también déjense llenar de esperanza, déjense llenar de gozo y déjense llenar de paz para poder creer. Y cuando ustedes se dejen llenar de esperanza, cuando se dejen llenar de gozo y dejen llenar de paz y crean, van a abundar en las convicciones, van a abundar en la fe, van a abundar en la esperanza que el poder del Espíritu Santo nos hace ver. ¿Cuánta gente hoy en el mundo dice, ya tengo mis 12 uvas, ahí las tengo en un vasito para ver cómo me va a ir? Me tengo que comer mis 12 uvas a las 12. Voy a poner, otros dicen, ya tengo mi vaso listo con agua y a las 12 de la noche le voy a quebrar un huevo y voy a ver qué sale. Según el mundo, tendrá muchas formas de averiguar, pero ¿sabe qué está diciendo el Señor? No a los carnales, sino a los espirituales, le está diciendo, Dios los va a llenar de esperanza. Ustedes déjense llenar de gozo y paz y crean. Cuando eso suceda, ustedes van a abundar en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ay, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso. Padre de misericordia y de toda consolación. Así dice 2 de Corintios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por eso le decía yo que las misericordias nos nacen cada mañana, porque tienen Padre. Y si hay Padre, hay quien las engendre. Entonces Él engendra misericordias y nos nacen misericordias. Por eso dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. No dice Padre de misericordia, dice Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios traerá consolación, verso 4, el cual nos consuela en toda tribulación. ¿Quién de nosotros no pasa tribulación alguna vez? El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. En el verso 5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Hermano, ¿usted ha hecho las aflicciones de Cristo que abunden en usted? ¿Cuáles serían las aflicciones de Jesús, de Cristo? La aflicción produce dolor, produce tristeza. Dice que Él estuvo triste, afligido cuando vio a Israel, que eran como ovejas sin pastor. Dice que estuvo afligido cuando estaba en el Getsemaní. ¿Usted alguna vez ha estado afligido, hermano? Dios quiere también que usted tenga
Gloria sobre gloria. Mire, no sé cuántos llevo, pero quisiera que usted fuera conmigo a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, de Corinto, y dice en capítulo 3 y el verso 7. Segunda de Corintios capítulo está ahí. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Mira el verso 8. ¿Cómo será aún con más gloria el ministerio del Espíritu, la diaconía del Espíritu? En el verso 9, después de hacer la comparación, dice: porque si el ministerio, la diaconía de condenación tenía gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Si hay aflicción, hay gloria. Mucha gente quiere decir soy victorioso, pero no quiere ir a la batalla, no quiere ir a la guerra. No a la guerra que el mundo lleva, sino a las guerras que tiene que pelear todavía, las batallas que tiene que pelear por sí mismo. Tengo un gran testimonio, dice. Recibí a Cristo, está bien, pero todavía le falta mucho. ¿Cuántos quieren grandes victorias? Van a haber grandes batallas. Y cuando se están en las grandes batallas, hay momentos en que casi que lo dan por muerto. Pero la gloria del Señor abunda. Abunda. Abunda la esperanza. Y mire, y en algo que David, cuando se volvió carnal, ay Señor, decía, mis pies casi se resbalaron, porque vi cómo los impíos prosperaban, cómo los incrédulos adquirían más fácil las cosas que los que creíamos en ti y esperábamos en ti. Hasta que entré a tu casa, dice, y descubrí que el final de ellos era distinto al mío. Entonces él, lo que como carnal, lo que hombre carnal había olvidado era agradecer a Dios los favores y las misericordias que había tenido en su vida. Cuando el cristiano se olvida de dar gracias, se vuelve orgulloso y arrogante y piensa que tienen obligación de darle y de servirle y no agradecer. Eso le pasó a David cuando se volvió carnal. Pero cuando entró a la casa del Señor y fue hasta su presencia, dice, descubrió el final de ellos. Entonces escribió el Salmo 103 que dice: bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Bendiga mi ser, todo mi ser, su santo nombre. Mire qué tremendo, porque empieza él: bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿A cuántos ha beneficiado el Señor? Perdóneme. A todos. Pero muchas veces permanece más la indiferencia por la ofensa recibida que por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en el verso 3 le está diciendo: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Verso 4: el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Verso 5: el que te colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Cuando David descubre que por ser carnal se había olvidado de la acción de gracias, empezó a olvidar las cosas buenas que Dios había hecho en su vida.
Lo tuvo que volver a sacudir y despertar en su presencia para poderle decir: hace memoria de lo que he hecho en tu vida. Creo que si cada uno de nosotros como cristianos un día nos sentamos desde el día en que nacimos y tenemos memoria a escribir cuántas benevolencias hemos recibido del Señor, llenaríamos libros de acción de gracias por decirle: Señor, todo esto no lo hubiera logrado si tu misericordia no hubiera nacido sobre mi vida. El apóstol Pablo, cuando nos muestra la nueva dimensión de vida y nos dice: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, o sea, el Padre, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Verso 15. Porque todo esto es por amor a vosotros. ¿Para qué? Para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Debemos abundar en acciones de gracias. Cuando usted se haga víctima de las circunstancias, cuando usted esté condicionado por lo que le rodea, usted pasa a ser víctima del mundo, pasa a ser víctima del medio. Y cuando es víctima del medio, se olvida de la acción de gracias. Y entonces, cuando es absorbido por el mundo para hacerlo víctima de las circunstancias, usted deja ver a Dios como un hombre espiritual y lo empieza a ver como un carnal. Y el carnal no entiende las cosas espirituales. Pablo dice: el hombre carnal no entiende las cosas del espíritu. El hombre espiritual conoce todas las cosas. En la trayectoria de la vida, nunca olvide el más mínimo detalle de quien le beneficia decir muchas gracias. Sea humilde. Dar gracias es evidencia de humildad, aunque a usted no le guste lo que le dieron. Hermano, algunas veces cuando uno se aplica la palabra en los movimientos misioneros, le dan a uno cosas a comer que uno no comería nunca por su propio gusto. Y dice la Biblia: todo lo que te den para comer, ¿cómo dice? Comedlo con acción de gracias, dice. Todo con acción de gracias. Con acción de gracias. Deben abundar las acciones de gracias. Y mire, ¿por qué deben abundar las acciones de gracias? Porque el mismo que resucitó a Jesús nos va a resucitar a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos vas a resucitar a nosotros, o nos vas a transformar. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Verso 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, dice, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Los de Macedonia, aquí dice Pablo: hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia.
pues en medio de una gran prueba de aflicción eran los más pobres, afligidos por su pobreza, pero en esa aflicción de pobreza abundaron en gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad para dar, hermano. Porque ¿sabe qué dijeron los macedonios? Nosotros es todo lo que pudimos dar. Y sabemos que lo que dimos no es lo suficiente, pero nos damos nosotros mismos en ofrenda, para que si somos útiles, nos lleven, para que sobreabundara la riqueza, para que abundara el gozo. Le está diciendo al pueblo de hoy que muchos carnales les cuesta soltar. Cuando se sobreabunda en riqueza, en el principio que dando es como recibimos. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos quieren recibir bendición? Sea obediente, reciba al que tiene la vida, al que nos da abundancia de vida, al que nos da abundancia de esperanza, al que nos da abundancia de gozo, al que nos da abundancia de fe, al que nos da abundancias y abundancias sobre abundancias. A los de Corinto les dice en 2 Corintios 9:7 que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué está diciendo eso? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué puede hacer Dios por eso? Cuando usted da alegre, cuando usted dispone en su corazón, según el verso 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, ¿qué dice? Cuando usted tenga todo, abunde para toda buena obra. La guerra mata el amor. La guerra revolucionaria muchas veces mata el conocimiento. Hay un estudio que dice que nuestra guerra de 36 años en Guatemala mató el liderazgo de los siguientes 40 años. Una guerra mata el conocimiento. Una guerra mata líderes. Una guerra mata la oportunidad de la riqueza que hay en cada persona. Pero es Cristo el que viene transformando nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, de manera que podamos descubrir su buena, agradable y perfecta voluntad y podamos decirle: Señor, me quiero separar del mundo y participar del reino. Cuando usted defina y marque la diferencia entre el mundo y el reino y la iglesia que es usted, entonces está preparado para recibir la abundancia de la provisión de Dios sobre su vida. Porque como carnal, si pide como carnal, no va a recibir. Carnal desde el punto de vista espiritual, almático. La mayoría de pueblos se queda en la transición. Y hay que estarles volviendo a hablar de los actos elementales, de los conocimientos elementales, volverles a dar leche, porque no están capacitados para recibir la abundancia de la revelación. Y Pablo está diciendo: avancen en la transición, marquen la diferencia como hijos de Dios, marquen la diferencia porque abundan en la gracia, marquen la diferencia porque abundan en la fe, porque abundan en la esperanza, porque abundan en el conocimiento, porque abundan en el amor, porque abundan y sobreabundan en el que los llamó
del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Es un año en el que Dios quiere bendecir la vida de cada uno. Es un año en el cual Dios quiere despertar los principios de obediencia para abrir las puertas y decirle al enemigo: no vas a detener más mi bendición. Egipto le detenía su bendición a los de Israel. Iban a ser liberados de la esclavitud. Moisés dio la instrucción y entonces fueron y pidieron, y entonces empezaron a darles. Tal vez el enemigo te ha detenido tu bendición porque no has obedecido la instrucción y has estado como carnal y no como espiritual. Tienes que pedir como espiritual para que te den aún la reserva como Elías, y entonces sobreabunde la bendición para sostenerte. Tienes que tener claro que debes abundar en el amor. Pablo dice en Filipenses 1:9: esto pido en oración, dice, que el amor de ustedes abunde aún más, y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. En el verso 10 está diciendo: a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Yo quiero que usted le diga al Señor: Señor, esta noche que hemos venido a tu casa, queremos recibir la instrucción para obedecer, para entender lo que en el mundo está pasando. Y quiero la bendición de aquellos que confían en ti, Señor. Así como dice Jeremías: benditos sean aquellos, dice el Señor, benditos sean todos aquellos que confían en mí. Serán como árboles plantados a la orilla de un río, que extienden sus raíces hacia la corriente. El calor, o sea, la prueba, no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y dan fruto en todo tiempo. Por nosotros mismos no somos buenos, Señor. Somos buenos por lo que tú has hecho con nosotros. Sabemos que tu templo está en alto y que es hermoso. Sabemos que tú has traído un corazón nuevo, sensible a tu palabra. Sabemos, Señor, que vivimos por la justicia que nos ha sido dada y que debemos crecer, transicionando de carnales a espirituales. No quedarnos como niños, sino madurando para poder valorar lo que tú traes a nuestro alcance. Queremos obedecer más que los religiosos fariseos o los maestros de la ley. Queremos obedecer para entrar. Queremos obedecer para que podamos recibir la abundancia de bendición que has preparado. Queremos transicionar para que el enemigo no nos robe, no nos mate ni nos destruya, sino que tú vengas a la vida de tu pueblo para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Que se deje tu pueblo llenar de gozo, llenar de paz, llenar de fe, para que abunde en la esperanza y que el poder del Espíritu Santo se mueva en cada uno. Que tú, Señor amado, Padre bendito de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, nos consueles en toda tribulación y así podamos consolar a los que son afligidos. Que abundemos en gloria, porque este pacto, el nuevo pacto, es más glorioso
La gloria postrera es más grande que la primera. Y que podamos abundar en acción de gracias, para que tengamos acceso a la sencillez, a la humildad y decirte gracias, Señor, porque no es tu obligación, es tu misericordia la que nos hace venir. Que podamos abundar en la liberalidad para poder dar a tu casa, para que en medio de la pobreza sobreabunde en la riqueza, que aún en medio de la aflicción pueda haber para tu casa, que cada uno de nosotros pueda dar como propusimos en nuestro corazón, para que toda gracia abunde en cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que el amor abunde, pero que también abunde el conocimiento verdadero en todo discernimiento de cada uno de los de tu casa. Te pido también, Señor, que tu pueblo avance en las virtudes, avance en las virtudes, porque tu divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón, Señor, que tu pueblo también, obrando con toda diligencia, añada a su fe virtud, poder, al poder que le diera conocimiento, al conocimiento que le diera dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Se abunda en estas virtudes, pues estas virtudes, al estar en vosotros en abundancia, nunca los dejarán estar sin fruto, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que la abundancia de gracia, que la abundancia de amor, que la abundancia de fe, que la abundancia de riqueza, que la abundancia de las peticiones vengan, Señor, a partir de hoy a tu pueblo. No importa que el mundo, Señor, esté autodestruyéndose. Nosotros no pertenecemos al mundo, tenemos una ciudadanía que está en el cielo. Aunque estemos en el mundo, no somos del mundo, porque nuestra esperanza no está en el mundo, nuestra esperanza está en ti, Señor. En ti, Señor. En ti, Señor. En ti, Señor.